¿Qué tal? Buenos días. Les deseo un buen día a todos ustedes. Ya parece que ya estamos grabando, ok. Entonces vamos a darle respuesta a algunas de las preguntas que son bastantes, no nos alcanza el tiempo, pero sí, como siempre digo, de las más representativas que podamos tener ahora en el tema que nos ocupa hoy. ¿Sí? Y empiezo. ¿Qué son las instituciones de crédito y cuáles son las más grandes en México? Bueno, pues las instituciones de crédito en sí, digamos que son lo que conocemos como los bancos, ¿no? La banca. Esas son instituciones de crédito y ya sabemos que las más grandes que conocemos aquí en nuestro país, pues obviamente son Banamex, Bancomer, ¿sí? También Santander, Tabanorte, etcétera, ¿no? Son ese tipo de instituciones. Obviamente hablando de banca de desarrollo, pues todas las que componen precisamente este subsistema, ¿sí? De la banca de desarrollo. Está Nafinsa, está Banjército, está Bansefi, etcétera. Ya iremos hablando de ellos. ¿Cuáles son las instituciones que tienen las necesidades de infraestructura y de mayor riesgo en las que el gobierno federal participa como principal y único socio accionista? Bueno, si nos estamos ocupando del tema esto de la banca de desarrollo, pues obviamente la banca de desarrollo es una banca del Estado, en donde el Estado tiene ahora sí que la aportación mayoritaria en el patrimonio. De hecho, por estatutos hay posibilidades de que también la iniciativa privada participe en la banca de desarrollo, hasta en un 34% del patrimonio. Pero en sí el Estado es quien controla este tipo de bancos, ¿sí? Lo que es la banca de desarrollo. Sabiendo que en el sistema financiero existen diferentes tipos de banca, ¿cuáles son las diferencias sustanciales entre la denominada banca de desarrollo y la banca comercial? Bueno, la banca de desarrollo está puesta ex profeso para ayudar, como su nombre lo dice, al desarrollo del país, ¿sí? Es una banca que maneja el Estado y que de acuerdo a las distintas bancas que hay, a los distintos bancos que hay, atacará diversos sectores para el desarrollo de nuestro país. Por ejemplo, Nafinsa, que se le da mucha importancia, es la que va a ver con los desarrollos de la pequeña y mediana industria. Bancomex es el banco que va a apoyar a todo lo que es el comercio exterior, exportaciones de productores de aquí de México que así necesiten estar haciendo o que quieran exportar, ¿verdad? Está también por ejemplo, Banjército, que va a estar apoyando a todo el desarrollo y el sostenimiento del ejército y las Fuerzas Armadas de nuestro país. Banobras, que está para el apoyo a la obra pública que hay en nuestro país, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero de lo que realmente pues se ocupa entonces la banca de desarrollo es del bienestar social y del desarrollo de la sociedad en nuestro país, es decir, de que nuestro país tenga cada vez más cubiertos los sectores específicos que lo hagan desarrollarse, ¿no? Y la banca comercial, como sabemos, pues es aquella banca que es de la iniciativa privada. Obviamente, si es de la iniciativa privada, sus dueños lo que persiguen, como cualquier negocio, es el lucro, pero a su vez dan también todo un servicio, ¿no? Y nosotros sabemos ya de muchos de los servicios que nos puede prestar la banca comercial, ¿de acuerdo? ¿Por qué surgieron las bancas de desarrollo? Pues obviamente para lo que acabo de decir, sí, para impulsar el desarrollo, en este caso, de nuestro país, ¿sí? Es cierto que con la nueva reforma financiera la banca de desarrollo tendrá más poder para otorgar créditos. Sí, es cierto que beneficia esta Universidad Mexicana. Sí, de hecho, la primera respuesta tajante es sí. Lo que necesita mucho México es precisamente una mayor apertura hacia créditos de más largo plazo también, para que se puedan hacer proyectos que precisamente se sustenten en la adquisición de bienes de capital, activos fijos, para que sobre todo para aquel pequeño y mediano inversionista pueda en este sentido hacer su pequeña y o mediana empresa. Entonces sí se está
viendo mucho esta apertura hacia créditos y que ya ha habido una tendencia más o menos desde el 2006 hacia todo esto, ¿no? De que haya más créditos y sobre todo poniendo énfasis en el mediano y largo plazo, ¿sí? Obviamente los beneficios van a ser un mayor desarrollo de la pequeña y mediana empresa, amén de otras situaciones, más apoyo al comercio exterior, más apoyo al turismo, etcétera, etcétera, basándose precisamente en esta apertura, sobre todo de los créditos. México ahorita es un país que está bastante estable en su economía, tenemos fuertes reservas de moneda extranjera en Banco de México, las tasas están como nunca se habían visto en estos niveles de tasas inferiores a 3 puntos porcentuales. Entonces realmente ahorita en este sentido México está pasando macroeconómicamente por este buen momento que provoca precisamente que pueda haber más apertura a créditos. Si las tasas son bajas, si las tasas de referencia son bajas como los CETES, vuelvo a repetir, abajo del 3%, entonces eso quiere decir que las tasas también que se dan sobre créditos, pues obviamente que están referenciadas a este tipo de tasas, como CETES o como la TIE, obviamente también tenderán a ser bajas y eso hará una mayor apertura y obviamente habrá más gente interesada en poder plantearse la posibilidad de adquirir uno de estos créditos, ¿sí? ¿Cuál es el rendimiento que ofrece un bono bancario proveniente de la banca de desarrollo? Bueno, un bono bancario de la banca de desarrollo siempre será una tasa mayor a lo que es meramente el valor gubernamental, específicamente del gobierno federal, digamos CETES, por decirlo algo. ¿Por qué? Porque siempre habrá un cierto mayor riesgo que aunque al fin y al cabo es banca del Estado, al fin y al cabo también se manejan ahora sí que individualmente, ¿no? Tienen patrimonio jurídico propio, por lo tanto velan por sus propios intereses cada uno de la banca de desarrollo, ¿no? Estas tasas de la banca de desarrollo vemos que muchos pagarés o bonos circulan en los mercados de dinero en nuestro país y vemos que son de Banobras, vemos que son de Banjército, vemos que pueden ser de Bancomext, etcétera, etcétera, es decir, que son competitivos, digamos, a nivel tasas bancarias. Entonces, sí son competitivos y están precisamente en esa lead dentro de lo que es las operaciones de mercado de dinero, ¿sí? La banca de desarrollo tiene participación como inversionista en el mercado de dinero. Bueno, sí, lo acabo de decir. Sí, opera como cualquier intermediario financiero, llámese banco, llámese casa de bolsa, que entra a los mercados de dineros a manera de contraparte y de intermediario, lo hace precisamente para cubrir sus posiciones, para en el compraventa de estos títulos que se manejan en el mercado de dinero, tengan unos diferenciales a su favor y obviamente son ingresos para la banca, ¿no? En este caso para la banca de desarrollo también, ¿sí? ¿Cuál es el papel de Nafin en la banca de desarrollo y en qué situaciones se puede hacer uso de este? Bueno, ya decíamos que Nafinsa es la banca, dentro de la banca de desarrollo, que ve hacia el crédito a la pequeña y mediana empresa. Entonces, cuando nosotros estemos en esta situación de querer, ya sea hacer un nuevo proyecto de una nueva empresa o a lo mejor tratar de meter más a nuestra empresa para que sea más fuerte y todo eso, pues obviamente Nafinsa será un buen candidato para tomar en cuenta para este tipo de situaciones de créditos que nosotros podamos necesitar, ¿sí? ¿Cuáles son las operaciones pasivas de la banca múltiple? Bueno, las operaciones pasivas de la banca, vamos a decirlo así, no solamente de la banca múltiple, son las siguientes. Los invito a que se imaginen un balance general de entrada, ¿sí? Un balance general en forma de cuenta, en donde del lado izquierdo están los activos, bienes y derechos, y del lado derecho está el pasivo y capital, ¿sí? Son las obligaciones que tiene la empresa. Ya sabemos que los activos son los bienes y derechos pues de la empresa. Eso le pertenece a la empresa, mientras que los pasivos
en este caso específico, los pasivos, es dinero que la empresa debe. Es decir, ahí están todos sus acreedores de la empresa en este sentido. Ahora, si la empresa es el banco, pues es la misma situación. Por lo tanto, si el banco usa sus activos, hace uso pues de sus activos para prestarle estos a un cliente, una persona física o una persona moral, entonces la persona física o moral que por ejemplo pide un crédito a un banco, recibe recursos del banco. Esos recursos a quién le pertenecen, al banco. Entonces esas son operaciones activas que está haciendo el banco, porque esos representan activos de la empresa llamada banco, y los que piden estos créditos, los clientes que piden estos créditos, sean personas físicas o personas morales, se vuelven deudores del banco. Entonces la banca les presta este dinero a tasas activas. Mientras que cuando uno, sea persona física o persona moral, hace un depósito de dinero de cualquier tipo que ustedes se quieran imaginar dentro del banco, ¿sí? Que abre una cuenta de cheques, que hace una cuenta de ahorro, que hace una inversión a 90 días, que etcétera, etcétera, ¿sí? Ese dinero no le pertenece al banco, le pertenece al cliente que lo depositó en ese banco. Entonces esto le crea un pasivo al banco porque es dinero que debe. Entonces estas serían en general las operaciones pasivas que tienen los bancos, ¿sí? Es aquella captación de dinero que hace por parte de la clientela, que es quien la deposita, pero que al fin y al cabo no es dinero del banco, sino que el banco le debe a la clientela. En este caso, el banco le paga a la clientela, precisamente por hacer uso de su dinero, una tasa pasiva. Y ya obviamente podremos entender que la diferencia entre tasas activas y tasas pasivas siempre será que la tasa activa sea mayor a la tasa pasiva, y es la manera en que los bancos generan sus utilidades dentro de este tipo de operaciones. ¿De acuerdo? ¿Qué es el reporto en palabras más sencillas y para qué se utiliza? Bueno, el reporto es, de entrada, es una operación de crédito con garantías. Para acabar rápido, ¿sí? Es una operación de crédito con garantías. Esta operación de reporto está tipificada en la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito de nuestro país. Es una operación con garantías que la podemos ver, y voy a dar dos ejemplos, porque aunque aquí estamos hablando de banca de desarrollo, los reportos también se dan, y es quizás la operación más común que hay en los mercados de dinero en nuestro país, ¿sí? En donde están precisamente en juego todas las bancos y casas de bolsa que están intercambiando todos los instrumentos de deuda a través del mercado de dinero. El reporto es la operación más repetitiva, y por mucho, y por mucho. El reporto, pues, es una operación de crédito. Quiere decir que alguien pide dinero, ¿sí? A cambio de ese dinero que él va a recibir, da en garantías algo, una prenda en garantía. Puede ser, por ejemplo, en los mercados de dinero, en la operativa que acabo de ahorita mencionar, pueden ser títulos sujetos de ser reportados. Por ejemplo, pueden ser CETES, puede ser papel bancario, ¿sí? En donde la institución financiera, al recibir el dinero, da los títulos en garantía al cliente que dio su dinero. Cuando acabe el plazo de este reporto, la institución financiera le regresará el dinero al cliente más un premio, producto de haber hecho uso de su dinero, y el cliente obviamente regresará los títulos a la casa de bolsa. Eso de que el cliente regresará los títulos a la casa de bolsa es un entrecomillado, porque en sí la casa de bolsa, como tiene la custodia de la cuenta de los clientes, pone los títulos en la cuenta del cliente, pero cuando llegue el momento los retira también de la cuenta del cliente. Entonces, digamos que a grosso modo esta es una operación de reporto. Ya cuando nos hablan en específico de lo que es esto de la banca de desarrollo, por ejemplo, podríamos pensar en un ejemplo que se nos pudiera dar con la Financiera Nacional de Desarrollo, ¿sí? En este sentido, si alguien que necesita hacer algo por su parcela en el campo, sobre todo para adquisición de capital de trabajo,
puede hacer una operación de reporto, por ejemplo, con este Banco de Desarrollo. ¿De acuerdo? Esta operación de reporto, ¿qué va a hacer? De que el cliente que así lo necesite va a pedir un crédito. Ahora el cliente va a ser el que va a recibir el dinero. A cambio, va a dar en garantía, ya sea certificados de depósito o bonos, pues sí, bonos de prenda que tengan eh, que tenga por ejemplo, en un almacén de depósito que esta persona haya depositado, no sé, es su cosecha, tal vez algún equipo dentro de estos almacenes de depósito. Entonces, esto va a ser la garantía, pero obviamente en documento va a estar avalada por, ya sea por un certificado de depósito o por un bono de prenda de parte de este almacén de depósito, ¿sí? Eso va a ser la garantía que va a tener en este caso la banca de desarrollo. Acabado el plazo del reporto, es decir, de este crédito, el cliente devuelve el dinero a la banca de desarrollo más los intereses que se generen y la banca de desarrollo devuelve sus garantías al reportado, es decir, al cliente que hizo esta operación. ¿De acuerdo? En este caso, en este sentido, pues, dicho específicamente, es una manera en que el cliente que hace uso de la banca de desarrollo para este tipo de negociaciones y sobre todo para este tipo de negociaciones en el corto plazo puede hacer uso de figuras como estas que son el reporto. El reporto va a plazos máximos de 45 días, pero puede tener prórrogas hasta 180 días máximo. Como ven ustedes, si no pasa un reporto de 6 meses, el crédito que se está obteniendo, que es para pagar en el muy corto plazo, es crédito sobre todo para capital de trabajo. Se utiliza para capital de trabajo, ¿sí? Entonces, resumiendo, el reporto es un crédito con garantías para adquisición de capital de trabajo, para financiamiento de capital de trabajo. ¿De acuerdo? Bueno, ese es el reporte. El público en general puede abrir alguna cuenta de ahorro o crédito en algunas instituciones de la banca de desarrollo. Sí se puede abrir. Obviamente hay bancos de la banca de desarrollo especializada para precisamente este tipo de apertura de cuentas, que es Bansefi, ¿sí? El Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros. Este banco pertenece a la banca de desarrollo porque va a apoyar al muy pequeño inversionista, es decir, aquel que quizás solo pueda hacer una apertura de su cuenta de ahorros con 100 pesos o quizás hasta con 50 pesos. Ya se puede ahí y desde ahí empieza también a generar intereses, obviamente de acuerdo a lo que es el monto que él ha depositado, ¿no? Bansefi en buena medida también se encarga de abrir las cuentas para todos aquellos, como ustedes han escuchado luego en los anuncios de radio o en la televisión, para abrir las cuentas de aquellos que deseen comprar CETES directo, ¿sí? Entonces ya cualquier persona puede hacerse partícipe de comprar este tipo de bonos cupón cero que pertenecen al gobierno federal a través de instituciones como Bansefi. O sea que la respuesta es sí. Otro tipo de personas físicas que también pueden hacer uso de esto, pero ya son personas físicas quizás no tan común y corriente, porque son personas que pertenecen directamente al Ejército y Fuerzas Armadas, pero pueden hacer cualquier tipo de transacción financiera como las que nosotros podemos hacer en los bancos, pero ellos en su banco especializado, que es Banjército, que uno de los servicios que da es precisamente ese servicio para el personal de las Fuerzas Armadas de nuestro país. ¿Sí? ¿Qué tan fácil es acceder a un financiamiento por parte de la banca de desarrollo o entidades de fomento? Pues es fácil de acuerdo a lo que nosotros queramos hacer, de acuerdo a nuestros proyectos, de acuerdo en un momento dado a las garantías que podamos ofrecer. Entonces, pues obviamente
todo será como cualquier banco, tendrá que tener ciertos niveles que le pedirá al cliente, ciertos parámetros para que cualquier crédito sea más fácil, ¿no? De repente habrá un tipo de negocios y un tipo de personas en específico que también por instrucciones ya de las altas autoridades del Poder Ejecutivo tendrán derecho a acceder a créditos mucho más rápidos y fáciles y que precisamente van a estar sustentados en el apoyo de la banca de desarrollo, ¿sí? O de ciertos fideicomisos, de ciertos fondos de fomento al desarrollo que también dependen del gobierno federal, ¿sí? En el libro Instituciones Financieras, escrito por Flori Dieck, se habla de la información del Banrural, organismo de apoyo financiero al campo en la actualidad. ¿Se ven estos cambios? ¿Banrural cumple su objetivo y de qué manera se ha visto beneficiado el campo mexicano? Sí, vamos, sí, la intención es precisamente que el campo mexicano se vea beneficiado. Cuando ha sufrido cambios, por ejemplo, esta manera de dar financiamiento al campo, vemos que inclusive ha cambiado de nombres. Antes precisamente aquí, como se dice, era Banrural, Banco Rural, luego fue la Financiera Rural, y ahora, actualmente, hace quizás un par de meses, 3 meses a lo mucho, el presidente Peña Nieto ya rebautizó para darle una nueva definición a esta banca de desarrollo y ya la llamó Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, es decir, para que se especifique bien hacia dónde va todo ese apoyo. Y obviamente la intención sí, es que se mejoren las condiciones de estos 4 ámbitos que se están mencionando a tasas muy competitivas para que el desarrollo de todos aquellos que quieran desarrollarse en este tipo de actividades puedan tener el apoyo suficiente, dado que ese tipo de actividades beneficia precisamente al desarrollo de la nación en general, ¿sí? Por aquí tengo un documento que tiene ciertas estadísticas que luego les voy a decir un poquito de esto a nivel general para que veamos que efectivamente se hacen esfuerzos porque la banca de desarrollo apoye mucho el desarrollo del país a través de créditos a la gente que así lo solicite y que demuestre lo que va a hacer. Y veremos que esto ha sido en beneficio y que sí se ha notado el crecimiento, ¿sí? ¿Cuál es el organismo de sancionar a la ABM en caso de irregularidades y qué medidas se toman para sancionar? Bueno, la ABM es una asociación de banqueros que como tal pues pertenece a la banca. Obviamente en la ABM más que otra cosa es un poco de reunirse los banqueros de nuestro país para dar opiniones, para proponer situaciones que se puedan hacer para la banca, para que precisamente la banca en general se desarrolle, ¿sí? Pero obviamente siempre estará arriba la cabeza como parte perteneciente de lo que es la banca, estará a la cabeza de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que será el organismo regulador que va a regular precisamente todo lo que sea banca, incluyendo a la banca de desarrollo y a la banca comercial, ¿sí? Entonces, sí hay una autoridad competente que precisamente ve la regulación de todo lo que ahí sucede, directamente la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Pero como sabemos, la Comisión Nacional Bancaria de Valores depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues obviamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público también será autoridad para este tipo de instituciones o organismos, ¿sí? Porque nosotros aquí dice, en el gobierno federal, ¿quién es el encargado del presupuesto que se tiene para los fondos y la inversión en los diferentes sectores que piden soporte económico? Bueno, ya sabemos que la institución encargada del presupuesto de nuestro país en sí es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ella es la encargada, ella es la que muestra el presupuesto.
que lo da a los poderes legislativo, al poder legislativo en nuestro país, para que lo vea, lo revise y lo apruebe, de sus comentarios, y en dado caso pues haya las modificaciones y demás. Obviamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público necesita información de las necesidades, y todas las dependencias que de una u otra forma están bajo cargo de la SHCP dentro del gran sistema financiero de México, pues obviamente tendrán que ser escuchadas por la SHCP para también tomar en cuenta de qué manera se va a ir repartiendo este presupuesto. Y ahí entra precisamente, en este caso, la banca de desarrollo. ¿De acuerdo? Luego tenemos, híjole, se nos está comiendo el tiempo. Voy a leer, no sé, quizás un par de preguntas más. Todas las áreas productivas están cubiertas con la banca de desarrollo existente actualmente en el país. Se pretende que así sea. Sin embargo, en una vida con tantos cambios, con la tecnología tan avanzada, como aparecen cada vez más cosas y más cosas nuevas dentro de un ámbito de desarrollo, no solo de este país, sino de cualquier país del mundo, obviamente de repente no se enfocan mucho ciertos programas de desarrollo, quizás a nuevas actividades que van resurgiendo. Pero la intención es de que siempre apoyen la banca de desarrollo a cualquier tipo de actividad que precisamente tenga como fin el desarrollo del país, ¿no? Este es el punto importante, ¿sí? De los títulos de crédito que se manejan en México, ¿cuál es el que más beneficia al que lo adquiere y cuál es el que más beneficia al que lo otorga? Híjole. Bueno, es que hay que ver el beneficio, ¿sí? ¿Cuál es el que da más beneficio al que lo adquiere? Pues obviamente será aquel, de entrada podemos pensar, que le dé más intereses. Pero ya sabemos que el que le da más intereses es el más riesgoso. Entonces, ¿qué tanto le puede beneficiar si en un momento dado, podemos decir, truena este pagaré? Entonces, el más beneficioso será el más seguro, que puede ser el papel gubernamental. Pero será más beneficioso si es el que le da quizás la menor tasa de rentabilidad. Entonces, todo depende también de el perfil que tenga el cliente. Y lo mismo, pues, para quienes emiten estos documentos, ¿sí? ¿Cuál será el más beneficioso para el que emite estos documentos? Pues obviamente aquel en el que pueda pedir más dinero desde ese punto de vista. Pero con eso también está denotando que es un papel riesgoso. Entonces el que es más seguro es el que menos, pero de todos modos hay la seguridad de que siempre va a haber clientela demandando ese tipo de documentos porque son más seguros. Entonces, más que otra cosa, dependen mucho todo este tipo de las seguridades de la inversión, de las seguridades de la emisión, etcétera, etcétera, depende mucho del perfil que tenga el cliente que así lo puede estar solicitando. ¿Ok? Bueno, el tiempo se nos comió, por lo pronto también a mí se me comió el tiempo en estos momentos, y ahorita aquí dejamos esto. Si hay posibilidad de hacer un video con unas pocas de preguntas más que todavía se quedan en el tintero, lo vamos a hacer y también así se los haremos saber. Pero por lo pronto queda este video y sigo sus órdenes por medio del mail y para cualquier situación. ¿Ok? Les agradezco su atención y estamos en contacto. Hasta luego.